La inteligencia artificial debe entrenarse con grandes cantidades de datos a fin de que los algoritmos alcancen la precisión necesaria en los cálculos y la inteligencia artificial sea verdaderamente fiable. Esto supone alimentar a un sistema de aprendizaje automático con información relacionada con los casos de uso a los que se va a aplicar, lo que en muchos casos va en contra de la privacidad de los usuarios, ya sean personas, empresas o gobiernos. La implementación de la inteligencia artificial se enfrenta a una serie de dificultades en industrias como las de servicios profesionales y de consumo, la salud, el transporte y muchas otras. Ante esto, las empresas implicadas en el desarrollo y la prestación de servicios de inteligencia artificial están buscando enfoques que permitan un equilibrio entre funcionalidad y privacidad. Se necesita un nuevo esquema de aprendizaje automático que ya tenemos entre nosotros. Se trata del aprendizaje federado, que se basa en que los dispositivos finales son los encargados de realizar el procesamiento inicial de los datos generados por los usuarios de forma local y posteriormente envía los datos a la infraestructura centralizada de aprendizaje de la marca en forma de información desvinculada del usuario. De esta forma, la parte confidencial de los datos no sale del dispositivo, manteniendo su privacidad a la vez que contribuye a la mejora de la inteligencia artificial. Nos acompaña en este primer tramo de Sin Distancias el catedrático y director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED, Rafael Martínez Tomás. Con él, un invitado que nos presenta, con el que nos descubre todas las claves para entender los avances en inteligencia artificial distribuida, Federated Learning. Bienvenidos a todos los escuchantes de este rato que vamos a pasar aquí hablando de ciencia, hablando de inteligencia artificial, hablando de aprendizaje automático y otras cuestiones que surjan. Aprovechamos que a la escuela asiste o hemos invitado a José Luis Salmerón, que es catedrático de Data Science en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, para preguntarle algunas cosas de un tema pues que es el aprendizaje automático está en la sociedad continuamente, la inteligencia artificial, algunas veces se confunden los dos términos, pero podemos diferenciarlos perfectamente, seguro que después de esta charla. José Luis Salmerón es persona que lleva mucho tiempo trabajando en estos temas. Es profesor de investigación en la Universidad de la Jadek Kraslove, si lo pronuncio bien, de la República Checa. Investigador asociado también senior en la Universidad Autónoma de Chile, persona que lleva múltiples proyectos y entre ellos, por ejemplo, pues dirige el departamento de Data Scientist de New Digital Business en la BBVA. Más que dirigirlo, soy Lead Data Scientist. Bueno, en la parte técnica, digamos, ¿no? Científica. Y bueno, pues dentro de las actividades del máster de la Escuela de Investigación e Inteligencia Artificial, pues hemos querido contar con él para que nos cuente acerca de avances en inteligencia artificial distribuida y aprendizaje federado. Que es lo que le voy a preguntar. Entraremos ahora en la parte de preguntas y de tertulia, más o menos, de hablar de este tema con todos nuestros escuchantes. Y esto, como digo, está en el marco de las actividades de investigación del máster de investigación e inteligencia artificial. ¿Vale? Bueno, pues darte la bienvenida, José Luis. Muchas gracias. Y agradecerte que estés con nosotros este rato, porque yo creo que va a ser muy interesante para todos nuestros escuchantes. Pues la pregunta inicial es evidente, es muy fácil. ¿En qué consiste esto que lo que es, ¿no? Esto del aprendizaje federado? Bueno, es una tendencia muy reciente dentro del aprendizaje automático distribuido, dentro de la inteligencia artificial distribuida. Y bueno, una de las primeras implementaciones que se ha realizado fue con la empresa Google,
que hizo un sistema para el predictor de texto, ¿no? Cuando estamos escribiendo algún texto, sea un mensaje o sea algo, pues necesitamos, bueno, nos ofrecen un asistente que nos dice cuál va a ser la palabra y tecleemos más rápido, ¿no? Esto para aprenderlo pues se hizo utilizando Federated Learning, aprendizaje federado, y consiste en lo siguiente: los datos no se pueden compartir. Hay una regulación europea que se llama GDPR y una regulación equivalente americana en prácticamente todos los estados que te prohíben que compartas datos personales, datos sensibles, datos incluso que pudieras tracear para alcanzar al final y llegar a descubrir quién es la persona que hay detrás de esos datos. Y bueno, pues al final estamos viendo que necesitamos cada vez más datos para que nuestros modelos sean más precisos y sean más ambiciosos, y sin embargo tenemos más restricciones a la hora de utilizar esos datos. Bueno, pues el aprendizaje federado lo que hace es que en lugar de compartir datos, compartimos los modelos de inteligencia artificial, de manera que tú a través de un modelo no puedes identificar a una persona. Esto se hace distribuyendo el modelo entre aquellas partes que participan en el aprendizaje federado, volviendo a un servidor central o en una estructura P2P. Bueno, eso es algo ya más... Son suministradores de datos, sí. Es decir, que se distribuye la inteligencia entre los mismos suministradores de datos, ¿no? Los datos siguen siendo siempre propiedad de los participantes, nunca pasan a ningún sitio. Exacto. Entrenan un modelo parcial, luego se federa, ya sea a nivel centralizado o a nivel distribuido también con una estructura P2P, una arquitectura P2P. Y una vez que se ha entrenado el modelo federado, que tenemos agregado el modelo federado, se vuelve a mandar a los participantes de forma iterativa y se va refinando en sucesivas iteraciones. Al final tenemos un modelo que se ha entrenado con todos los datos. Ahí hay cuestiones técnicas interesantes que están todavía en fase de investigación, pero en la actualidad existen ya arquitecturas en producción. Se garantiza que el aprendizaje se hace exclusivamente sobre los datos que pueden. Solo entrenas un modelo parcial en tus propios datos, si eres un participante en un proceso de este tipo. Claro, esto tiene mucho que ver con los problemas, como dices, que siempre se plantean al hablar de la inteligencia artificial, del uso de los datos, qué pasa con los datos, etcétera. Y es verdad que es una cortapisa que encontramos continuamente, ¿no? El problema de la seguridad en los datos, de conseguir que los datos, pues a nosotros como expertos o digamos trabajadores del aprendizaje, pues que podamos acceder a una suficiente cantidad de datos cuando estos, una entidad tiene unos, otra entidad, organización local tiene otros, etcétera, y cada uno pues tiene una responsabilidad sobre esos datos que no es fácil de delegar para propósitos incluso de investigación, ¿no? Existen otras aproximaciones que no son solamente el aprendizaje federado. Por ejemplo, una desde el punto de vista de la criptografía es multiparty computation, que al final se encriptan los datos y se realizan operaciones sobre esos datos encriptados en un servidor central. El problema de esto es que es muy costoso a nivel computacional y son muy limitadas las operaciones que se pueden hacer ahora, digamos, en un entorno real. Por eso esta aproximación del aprendizaje federado es muy interesante. Está teniendo éxito, digamos, o es que sí, se están encontrando muchos campos de aplicación, muchos casos de uso. Cada vez más. Que esto es necesario, esta aproximación, claro. Si quieres, incluso te puedo comentar un par de ellos que son muy claros. Perfecto, sí, será muy ilustrativo, seguro. Sí, pues uno es en el campo de las finanzas. En el campo de las finanzas, pues imaginamos que vamos a hacer un buró de crédito, es decir, es un algoritmo donde se decide qué nivel de riesgo tiene una determinada persona y tenemos una base de datos, un conjunto de datos limitado. Si son varios participantes, son varias entidades financieras, el modelo de crédito puede aprender de una base mucho más amplia. Normalmente, con total seguridad, las entidades financieras no van a compartir los datos de sus clientes. No les interesa, no pueden por regulación, pero tampoco les interesa por cuestiones comerciales y cuestiones de estrategia. Pues el aprendizaje federado es perfecto para esto porque es un win-win. O sea, todos ganan.
un modelo mejor de riesgo no te perjudica a nadie, sino que todos pueden aprovechar este mejor aprendizaje gracias a una base de datos más amplia. Uh-huh. Y otro aspecto, otro sector que también se está trabajando en él y que ya hay algunas aplicaciones ya en producción, es en medicina. Los datos de pacientes, de enfermedades, de personas son muy, muy sensibles, porque tocan pues lo más delicado del ser humano, ¿no? Uh-huh. No solo te identifican como persona, sino además es también muy delicado que se sepa o que se tenga acceso a cuál es tu situación de salud. Bueno, pues esta solución para crear, vamos a imaginar si con un modelo de inteligencia artificial somos capaces de detectar una alerta temprana de cáncer 10 años antes, 20 años antes o algo así. Eso obviamente necesitaríamos una amplia base de datos, un dataset enorme. Pues con un aprendizaje federado podemos incluir los datasets de muchísimos hospitales y no tenemos que compartir absolutamente nada. Con lo cual, pues un ámbito de aplicación también muy, muy prometedor para este tipo de tecnologías. Claro, son dos campos en los que es muy crítico el tema de seguridad y los datos son muy, muy sensibles, ¿no? Y garantizar que y poder trabajar con esos datos, aprender de esos datos sin que los datos salgan de la fuente de los mismos y de aquella entidad o centro que tiene la responsabilidad sobre los mismos, pues es una ventaja muy enorme, grande. Claro. Lo que se hacía hasta ahora es simplemente anonimizar los datos, es decir, vamos a quitar aquellos features, aquellas columnas que nos identifican a la persona, pues el nombre, el DNI, la dirección, tal y cual, ¿no? Pero esto no es suficiente ya, porque efectivamente la inteligencia artificial avanza y al final con otros datos somos capaces de descubrir qué persona es. Sí, sería posible. Sí. No digamos que se haga, pero bueno, se podría hacer y por lo tanto ahí es un agujero de seguridad, digamos, que hay que solventar y que hay que paliar, ¿no? Pero que en este caso, con el aprendizaje federado, lo que estamos compartiendo, hay dos aproximaciones. Una es compartir el modelo en sí, el modelo entrenado, y otra solamente compartir los gradientes. Además, esta compartición suele ir protegida con algún tipo de encriptación o de enfoque de seguridad, tipo differential privacy o multiparty computation incluso. Así que puede haber o encriptación homomórfica. Sistemas híbridos, digamos, un poco sí, mejor. Sí, se protege. Un poco de hibridación en que haya cierta encriptación, ¿no? Sí, pero se protege la compartición incluso del modelo. Para que no se pueda reproducir. De cualquier forma, compartiendo los gradientes de un modelo en una iteración, ahí no puedes tracear a una persona, incluso aunque fueran abiertos. ¿Ya hay aplicaciones entonces en producción, en la industria? Por ejemplo, la de Google fue de las primeras. Sí, está en producción para la predicción de texto. En temas de medicina, efectivamente, se está realizando y hay empresas incluso que están ofreciendo servicios de aprendizaje federado basado en algunas iniciativas de software libre que están, que tienen una solvencia bastante interesante. Ya contrastada, ¿no? Sí. Y comprobada. Sí. Y con una amplia base de comunidad para que aquello haya avanzado y, tecnológicamente he hecho pruebas en diferentes proyectos con diferentes frameworks de aprendizaje federado y puedo constatar que ha funcionado bastante bien. O sea, que hay herramientas, no es una cuestión de investigación, sino que ya hay herramientas con las cuales se puede aplicar. Es curioso porque esta es una línea de investigación que se ha lanzado mucho desde la industria en determinados sectores y ya tenemos herramientas disponibles, algunas de la industria, hablar de industria. Sí. Porque hemos hablado de casos más de comercio o de banca, quizá, o de medicina. Pero en la industria también esto ocurre. ¿También esta necesidad se plantea? Bueno, hay diferentes aplicaciones dentro de la industria, aunque no es el sector donde ahora mismo más se está utilizando. Claro. Pero tenemos aplicaciones, tenemos frameworks de software libre para hacerlo y también tenemos empresas privadas que ofrecen sus servicios. Pero a su vez, en temas de investigación hay un montón de retos todavía abiertos. Bueno, pues podemos seguir por ahí. José Luis, ¿te parece? Sí. ¿Cuáles entonces esos agujeros, digamos, o esas áreas donde todavía es preciso
trabajar más y completar esta Bueno, idea, ¿no? Realmente, Esta estrategia. realmente hay muchos puntos abiertos todavía. Que sea operativo, o sea, que funcione, no quiere decir que no se pueda mejorar. Y, por ejemplo, en temas de eficiencia del entrenamiento, hay mucho recorrido todavía. En el modelo de agregación, o sea, cómo agregamos esos modelos, hay unas propuestas que se llama pues Federated Averaging, por ejemplo, pero ahora mismo estoy escribiendo un paper con una doctoranda mía y las pruebas que hemos hecho mejoran eso con una aproximación diferente. Es decir, tenemos muchas líneas de investigación, incluso dentro del aprendizaje federado. Claro, porque es muy... Claro, ahí el reto principal, supongo, que es hacerlo eficiente, ¿no? Hacerlo eficiente y luego... Eficiente computacionalmente, claro. Y luego que cada vez sea más... la precisión del modelo federado no pierda respecto al modelo local de cada uno de los participantes. ¿Por qué? Claro. Pues porque el modelo local que aprende con el dataset de un participante está muy dirigido a ese dataset. Entonces, claro, ganarle a ese modelo es realmente complicado, o al menos acercarse. Pero claro, tiene que ser un modelo que absorba todas las posibilidades de un dataset más variado, que sería el que se haría si tuviéramos todos esos participantes, los datasets lo unieran, ¿no? Entonces, hay que hacer un modelo que absorba toda la diversidad que podemos encontrar en ese tipo de dataset. Luego hay retos también dentro de la parte ética de la inteligencia artificial, que bueno, que está tomando un protagonismo muy importante en los últimos tiempos. Y, por ejemplo... Bueno, pero ya éticamente ya digamos que estamos solventando, justamente se trata de solventar un problema ético, ¿no? Sí, pero no es el único que afronta. Efectivamente, la privacidad de las personas es un problema ético y que nace para solucionarlo, pero quedan otros abiertos. Hay temas de sesgos, cómo afrontas un sesgo parcial o un sesgo distribuido diferente en cada uno de los participantes. Bueno, sí, esos son más asociados a los mismos datos, ¿no? Pues hay sesgos que los datos estén, o las muestras marquen un determinado sesgo, ¿no? Hay datos asociados a los datasets, sesgo asociado a los datasets, pero también hay sesgo asociado al modelo. Y el modelo es federado, y luego hay unos locales, y además no tienes acceso pleno al dataset, sino que tienes el entorno de federación. Entonces hay que articular mecanismos para que esos modelos no sean sesgados y sean dentro de lo que ahora se llama fairness, ¿no? La justicia y toda la ética de negocio responsable. Eso es otro reto también interesante. Y eso técnicamente, a lo mejor con un ensamble de modelos o con alguna estrategia así de ir combinando modelos. Algo así, algo que digamos que no solo entrene el modelo, sino que entrene un modelo no sesgado. Algo así. Pero primero habría que detectar un poco el posible sesgo que pueda tener ese dataset y luego atacarlo dentro de cada participante para luego federar algo que ya no está sesgado. Por ejemplo, ¿no? Podría ser una aproximación. Claro, es que los problemas pueden ser múltiples y variados. Sí. Por eso es un área tan interesante. Está claro. Porque son los modelos, el problema de los modelos, de la combinación de modelos, de la distribución, etcétera. Hay muchos. O sea que el futuro, entonces, un poco, ¿cómo lo ves de esto? Es decir, que ya estamos, bueno, sí, pero hay más campos, como decías, ¿no? Más campos de aplicación, que no solamente son la medicina y bueno, pues el mundo de los negocios. Digamos, bueno, pues ¿no? Yo lo veo, me gusta siempre acabar con una analogía, ¿no? Que sea fácilmente reconocible. Y bueno, hay una película de culto, bueno, mítica, ¿no? Es Matrix, ¿no? Donde había una inteligencia artificial. Hay una inteligencia artificial que, digamos, tiene un conocimiento omnisciente y que está presente en todos los sitios, ¿no? Luego hay una tendencia en inteligencia artificial que es la inteligencia artificial general, o sea, de propósito general, que no sea pues lo que llaman inteligencia artificial narrow, estrecha, ¿no? Dirigida a un problema, a una sola tarea, sino que pudiera resolver muchas cosas a la vez. Yo lo veo en ese camino. O sea, si podemos aprender unos modelos con bases más amplias, combinarlos con diferentes multitareas,
También está el aprendizaje multitarea. Al final vamos en esa dirección, no sé si a Matrix, esperemos que no, ¿no? Porque acabó mal. Sí. No es un buen modelo de objetivo. No, pero sí, siempre manteniendo la ética de la inteligencia artificial y un control humano y tal, podemos llegar a que esa inteligencia artificial realmente nos ayude mucho más en nuestra vida diaria y no solamente automatice tareas o haga más eficiente algo concreto, sino que sea realmente un acompañamiento en nuestra vida. Otra tendencia que veo yo también en la inteligencia artificial que pudiera haberse afectado de alguna manera por esto es lo que llaman digital twins, ¿no? O sea, se tiende a replicar cosas, personas incluso, podría ser, pero eso ya es muy avanzado porque la persona es muy, muy compleja, ¿no? Podemos replicar procesos, plantas. Es un desideratum, ¿no? Lo de los twins, ¿no? Sí. Un poco... Bueno, hace años se hablaba también, supongo que hablando de la conciencia artificial. Sí. ¿Cómo toma conciencia una máquina? Eso ya es, no sé, eso ya entra dentro esotérico quizá, ¿no? Hombre, un problema que hemos tenido en los últimos años es que se ha sido muy exitoso en la inteligencia artificial narrow, que decías, ¿no? Es decir, el tener... Para nuestros escuchantes, pues es la idea de tener herramientas, un conjunto de herramientas, y entonces, bueno, pues en un problema determinado, pues aplicar unas u otras, etcétera, ¿no? Correcto. Que es muy, digamos, utilitarista, pero ha tenido mucho éxito, ¿no? Y toda la inteligencia artificial que conocemos normalmente, pues va por ahí. Cada vez se va matizando esto de narrow, es menos narrow, digamos, que es un poco más, por ejemplo, pues eso, la interpretación del lenguaje natural, pues, hombre, está muy orientada, pero la tendencia es que se vaya haciendo cada vez más generalista, ¿no? Asistentes personales, etcétera. Pero, claro, en el ADN de la inteligencia artificial está la idea de una mente artificial resolvedora de problemas de ancho espectro. Efectivamente. ¿No? Efectivamente. Que sea capaz de tratar, y eso en los primeros tiempos se trabajaba mucho, pero ahora... Pero es que no somos conscientes, o al menos, digamos, la sociedad no es muy consciente de que la inteligencia artificial está en sus inicios, realmente. Claro. Es que el camino que queda es enorme. Ahora mismo, pues estamos resolviendo tareas y tal, y va bien. Va bien, es el enfoque que en este momento se puede afrontar. Pero el camino, como bien dices, la inteligencia artificial tiende a mentes que puedan resolver cualquier tipo de problema. El tema de la conciencia es realmente muy, muy complejo, porque realmente por eso la ciencia ficción queda muy bien. Sí. Hay que reconocerlo. Claro, sí. Eso del robot que toma conciencia de sí mismo, ¿no? De sí mismo, de su existencia y tal, y se revela. Claro. Eso siempre se ha repetido hasta la saciedad, ¿no? Siempre se revela en la ficción, porque no queda interesante un robot que sea muy dócil. Claro, si no hay trama, ¿no? Claro. No hay conflicto, que se dice. Sí. Pero hay que tener presente que ni siquiera sabemos cómo hemos tomado conciencia nosotros mismos. Claro. Entonces, ni en qué consiste. Ni en qué consiste, efectivamente. Entonces, llevarlo a una máquina... hablan de lo que se denomina emergence, ¿no? O sea, que surja por alguna combinación de interacciones de sistemas dinámicos o algo. Bueno, pero eso es al final. No sé cómo hacerlo y espero que se haga solo. Básicamente. Que emerja, que emerja. Sí, que emerja. Eso es también una idea de la inteligencia artificial del principio también, ¿no? La de una inteligencia emergente, ¿no? De un comportamiento más o menos automático de células, de neuronas, etcétera. Al final, claro, pues complejidad, a partir de la complejidad de elementos más sencillos, ¿no? Y la conexionista, todo lo que es inteligencia artificial conexionista es así, que emerja un comportamiento complejo. Y lo complejo es, si yo siempre comento eso, no es muy correlativo, como decía aquel, ¿no? Es un poco relativo. Porque claro, lo que ahora se entiende como complejo, como un comportamiento muy inteligente, cuando nos acostumbramos a ello, pues deja de ser tan, inteligente, nos parece tan inteligente. Tan atractivo, ¿no? Las expectativas, digamos, se regulan, ¿no? Efectivamente. Pero hay una rama que se denomina sistemas complejos adaptativos, que incluye multiagentes y autómatas celulares y cosas así,
Y sí habla del emergence, ¿no? Del comportamiento de esos sistemas más allá de la mera adición del comportamiento de sus elementos, ¿no? Emerge un comportamiento diferente, ¿no? Bueno, pero de ahí a la conciencia yo lo veo muy lejos, ¿no? No obstante, esta cuestión del aprendizaje federado sí me parece muy interesante para que los modelos, vayan apareciendo modelos, que esos modelos realmente sean mucho más precisos, porque ahora mismo si tenemos, también podemos imaginar una cosa. Otro de los retos que no comenté antes es la falta de balanceo de los datos, es decir, los participantes en un entorno de aprendizaje federado pues tienen datasets de tamaños muy diferentes. Algunos pueden tener muy poco, realmente muy poco. Entonces, ese participante se beneficiaría, en el caso de que se le permitiera incluirse, del conocimiento de todos los demás. Y al final, esos modelos distribuidos, esos modelos compartidos, hacen que nos acercamos un poco a esa inteligencia artificial de más alto nivel, al poder compartir y tener un conocimiento disponible de determinados temas que de otra forma sería imposible. Ese participante sin datos o prácticamente sin datos nunca sería capaz de obtener o de llegar a conseguir ese conocimiento. Imaginamos, por ejemplo, si hablamos del tema de la medicina, un hospital pequeño o una empresa que tenga centros médicos pequeños con datasets pequeños, nunca va a poder construir un buen modelo con sus datasets. Pero metido en un consorcio de federación, pues va a poder acceder a lo mejor y a lo más completo en modelos de predicción de cáncer, de tratamiento de severidad de enfermedades, incluso de diseño de medicamentos. No sé, ahora mismo no hay límite en realidad. No, sí, la medicina es un tema también muy crítico, claro, porque se habla mucho continuamente de las enfermedades raras, sí, ¿no? Y de quién investiga esas enfermedades que son raras y que por lo tanto no se trata, no se investigan adecuadamente porque no puedan tener relevancia o por lo que sea, ¿no? Pero el caso es que en los hospitales, pues claro, por supuesto que son raras, pues hay poca información, pocos datos, y no solamente de enfermedades raras, ¿no? Enfermedades y casuísticas muy particulares, pues el almacén de datos o el registro de datos es muy pequeño en hospitales pequeños, incluso medianos, ¿no? Entonces esto ayudaría mucho, ¿no? En un tratamiento de este tipo de la información ayudaría muchísimo a manejar en general todas las enfermedades, pero en particular estas de raras, pues claro, es más crítico todavía. Y todavía podemos pensar algo más, ¿no? Hay diferentes tipos de aprendizaje federado, el vertical, el horizontal, aprendizaje federado de transferencia. Pues si pensamos, por ejemplo, en un entorno de aprendizaje federado donde haya participantes que no pertenecen al ámbito de medicina, pero puedan tener datos de comportamiento de personas que influyan su comportamiento, sus hábitos de vida y tal, que puedan influir de alguna manera sobre su estado de salud, pues ese modelo se beneficiaría también de otros condicionantes que no están en los hospitales. Y eso realmente es muy avanzado. Claro, pues supongo que un caso de ese tipo es el de la atención domiciliaria o la monitorización domiciliaria, ¿no? Pues ahora el Internet de las cosas, etcétera, facilita muchísimo la monitorización de personas ancianas, por ejemplo, en sus hogares, y hacer un seguimiento a través de una toma de medidas, etcétera, ¿no? O estas pulseras de actividad. Claro, sí, de medidas fisiológicas, ¿no? Que toman parámetros fisiológicos, o incluso cámaras. Puede haber incluso cámaras, bueno, depende de los casos y tal. Hay muchas investigaciones de ese tipo, y supongo que es uno de esos casos en los que son, fíjate, pues los datos de un domicilio que se puedan tratar conjuntamente los de muchos domicilios sin dañar ni perjudicar ni poner en riesgo para nada el anonimato de estas personas, ¿no? E incluso puedes incluir datos de calidad del aire, de radiación solar, de tiempo, de temperatura. Datos... Sí, son datos. Ahí traíamos a lo mejor más en el campo otro de las ciudades inteligentes, a lo mejor. Sí, claro, de Smart City. Pero ahí el tema del anonimato no es tan... No, pero no está tanto, pero contribuiría. Podría contribuir, a lo mejor, con determinadas condiciones ambientales, determinadas enfermedades sufren más. Sí, cuantos más datos, mejor, ¿no? Sí, el mismo algoritmo y luego te discrimina. Claro.
Bueno, pues vamos a ir terminando. Simplemente agradecer de nuevo a José Luis, que ya estuvo en nuestros estudios no hace mucho, y volvemos a agradecer, por supuesto, que nos hable de estos temas que yo creo son muy interesantes y que abren, es una punta de lanza para animar a nuestros escuchantes a leer más sobre este tema, sobre toda la inteligencia artificial, y a ver tu charla que quedará grabada en el repositorio de la UNED, para que nuestros escuchantes puedan profundizar más, aquel que esté interesado en esta temática, ¿no? A lo mejor un poco más especializado en esa charla, pero yo creo que comprensible a grandes rasgos con esta introducción, sobre todo, comprensible para todos los escuchantes. Muchas gracias, José Luis. Encantado. Y espero, porque de verdad que la charlar contigo es una maravilla, y tu conocimiento de tantas áreas de la inteligencia artificial, pues yo creo que es difícil de encontrar. Muchas gracias. Nos vemos en próximas charlas. Muchas gracias. Encantado. Aprendizaje automático distribuido. Aprendizaje federal aplicado a la inteligencia artificial es el tema del que nos han hablado hoy dos expertos, el catedrático y director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED, Rafael Martínez Tomás, y José Luis Almerón, catedrático de la Universidad Pablo de Olavide, a los que agradecemos hoy su presencia en el programa de Radio 3 de la UNED Sin Distancias, dedicado a la informática y las nuevas tecnologías.